Bien, estudiantes, estamos en una nueva clase. Esta vez tenemos como tema magnitudes de movimiento armónico simple. Ya habíamos visto en una clase anterior lo que era el movimiento armónico simple. Esta vez vamos a estudiar un poco sus magnitudes y una ley fundamental en la cual se puede practicar lo que es el movimiento armónico simple o más según sus siglas que ya habíamos estudiado en la clase anterior. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que era el movimiento armónico simple. Nos dice que es un movimiento periódico y vibratorio en ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza repercutora que es directamente proporcional a la posición y que queda descrita en función del tiempo por una función trigonométrica, es decir, seno o coseno. Un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. Básicamente se refiere a lo que son los movimientos de los resortes o de los muelles, también de los péndulos, o como los quieran llamar, ya que tienen varios nombres. Bien, podemos aquí observar entonces el movimiento sin fricción de una masa que cuelga desde un resorte, el cual está haciendo un movimiento oscilatorio, es decir, es un movimiento que se repite. La fuerza con la cual regresa la masa, o sea el peso, es proporcional a la tensión que tiene el resorte. No solamente se puede usar con ejemplos verticales, también con ejemplos horizontales. Aquí tenemos nuevamente un peso que está siendo desplazado hacia adelante y hacia atrás varias veces por un resorte. Ya habíamos observado este tipo de ejemplos. El resorte se lo conoce como una fuerza recuperadora, es decir, que es lo que provoca el movimiento según la tercera ley de Newton, de acción y reacción. A la acción de estirar la masa se produce una reacción de contraer el resorte. Continuamos. Los elementos del movimiento armónico simple tenemos entre ellos la amplitud, que también son conocidos como las magnitudes. Amplitud, que es el máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, es decir, el máximo alejamiento que tiene un resorte. El periodo es el tiempo en realizar una oscilación, es decir, el tiempo que el resorte tiene entre ir y venir. Esa es una oscilación. Frecuencia angular, ángulo que barre la partícula con movimiento armónico simple por unidad de tiempo. Esto es cuando se grafica el movimiento armónico simple. Frecuencia, número de oscilaciones de la partícula por unidad de tiempo, es decir, cuántas veces se realiza el movimiento del resorte en un cierto número de tiempo. Constante de fase, que es el ángulo que determina el momento en el que se realiza el movimiento. Y la elongación o desplazamiento o alargamiento también, posición de la partícula en cualquier instante a partir de la posición de equilibrio. En esta última, la elongación, habíamos visto que su fórmula era A coseno que multiplica W por T más θ, el ángulo θ. A, que era amplitud, coseno, que es una función trigonométrica, que multiplica a W, frecuencia angular, por T, que era el periodo, más la constante de fase. Habíamos explicado que la elongación se refiere al cambio de medida que tiene el resorte. Bien, si su estado de equilibrio, es decir, cuando el resorte está quieto y sufre un cambio, esta vez por un peso, entonces su elongación viene a ser una elongación máxima o una elongación mínima, dependiendo. Aquí se aplica lo que es el plano cartesiano. Entonces, si es que el movimiento es hacia el lado derecho, es positivo. Si es que el movimiento es hacia el lado izquierdo, es negativo. Si fuera en cambio un péndulo vertical, un resorte vertical, si el movimiento se pide calcular es hacia abajo, entonces es negativo, y hacia arriba es positivo. Bien, vamos ahora a ver algunas magnitudes del movimiento armónico simple, esta vez con un sistema de masas, es decir, donde ya intervienen lo que son pesos. Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, lo que es los muelles o resortes o suspensiones de los vehículos. En este caso tenemos el resorte de una moto o la suspensión de una moto. También tenemos aquí una balanza de resorte, que como sabemos, al colgar un peso se desplaza el resorte hacia abajo, lo cual nos muestra una medida. Dense cuenta de algo: estos dos resortes, aunque tienen la misma función,
ambos tienen composiciones diferentes. Por ejemplo, este es más rígido y este en cambio es un resorte más suave. Significa que su forma de calcular será diferente. Para esto aplicamos la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza elástica producida por el resorte es proporcional a la deformación y tiene sentido contrario al de la fuerza de origen. Bien, es decir que la fuerza elástica de cualquier tipo de resorte tiene que ver con la deformación, es decir, cuánto se contrae o cuánto se alarga un resorte, y que además tiene un sentido contrario al de la fuerza de origen. Si la fuerza de origen de la moto es hacia abajo, entonces la ley de Hooke nos permite calcular la fuerza elástica del resorte según como aguanta el peso del conductor. Igualmente en la balanza, la fuerza elástica nos permite calcular con cuánta tensión o newtons resiste el resorte al momento de colocarle un peso. Algunas características de la ley de Hooke es: la deformación de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. De acuerdo a la tercera ley de Newton de acción y reacción, la fuerza elástica con que este objeto responde a la fuerza que lo deforma tiene siempre sentido contrario a la deformación. La fórmula es la siguiente: F es igual menos K que multiplica a X. Los elementos de la fórmula son los siguientes: F, que es fuerza, que se mide en newtons; K, que es la constante elástica, que se mide en newtons sobre metro. No siempre es negativa, depende de en qué dirección se vaya a calcular. X, alargamiento o enlogación, lo que habíamos mostrado antes, lo que se alarga o se encoge un resorte. Bien, para explicar de mejor manera vamos a usar esta animación. Nos dice que la fuerza elástica es con la fuerza con la cual se amplía o se estira o se contrae el resorte. Bien, es decir, cuánta fuerza se le aplica. En este caso tenemos el resorte de una moto, entonces dependiendo del peso que se le esté aplicando a esta moto, se contraerá o se alargará la suspensión. La constante elástica, esta constante elástica es el valor que ya tiene el resorte dado. Como les dije, hay resortes que tienen diferente composición. Algunos son más rígidos, otros son más suaves. Por lo tanto, la constante elástica viene definida en la construcción del propio resorte. X, alargamiento o enlogación, es decir, una vez aplicada la fuerza, nos dice cuál será su alargamiento, es decir, cuánto se alargará o cuánto se contraerá la suspensión, en este caso el resorte, dependiendo de la fuerza que se le aplique. Por eso se utilizan lo que son o se aplican las dos características. La deformación de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Es decir, que entre más fuerza o más peso se le aplique a esta suspensión de esta moto, más se contraerá, ¿verdad? Y entre menos fuerza tenga, pues menos se va a contraer. La segunda, de la tercera ley de Newton, dice que la fuerza elástica con que este objeto responde a la fuerza que lo deforma tiene siempre sentido contrario. Es decir, digamos que se sube una persona, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hace el resorte es contraerse. Pero la propiedad del resorte es luchar contra esa fuerza. Es decir, si se contrae, el resorte lo que hará es lo contrario, es decir, ampliarse, ¿verdad? A eso se refiere que responderá con una fuerza contraria. Por esa razón, la suspensión trasera de las motos es importante, ya que si no existiera o si no tuviera esta propiedad, entonces la parte trasera de la moto chocaría con la llanta. Igualmente, si su coeficiente elástico no fuera suficientemente rígido, pasaría lo mismo. La parte trasera de la moto chocaría con la llanta. Por eso, estos tipos de suspensiones vienen regulables para hacerlas más duras o más suaves. Vamos a resolver ahora unos ejercicios aplicando lo que es esta fórmula. Nos dice: en un resorte de constante elástica 200 Nm se ha colocado un cuerpo sólido que produce un alargamiento del resorte de 0,2 metros. Calcular la fuerza elástica. Siempre vamos a trabajar en metros. Tenemos entonces aquí que se ha colocado un peso, ¿verdad? Y este peso ha producido un desplazamiento, una enlogación o un alargamiento del resorte. Esa enlogación o alargamiento es de 0,2 metros, ¿verdad?
El peso de esta masa está provocando o ejerciendo una fuerza de 200 newton. Lo que nos pide es calcular la fuerza elástica que tiene este resorte. Bien, entonces tenemos aquí los datos. Fuerza elástica, F, es lo que nos pide calcular, por eso tenemos incógnita. La letra K vendría a ser la constante elástica. ¿Sí ven? Que este es un valor que ya viene indicado en el resorte según su construcción. Y X, que vendría a ser la distancia recorrida o la elongación, que es 0,2 metros. Aplicamos entonces la fórmula. Fuerza elástica es igual menos K, que multiplica por X, o menos alargamiento por la constante elástica. Bien, no siempre será menos. Si aplicamos aquí el plano cartesiano, esto se movería en un eje X, ¿verdad? Por lo tanto, si se desplaza hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. La fuerza que está provocando esta masa es una elongación máxima. Si nos hubiera preguntado con qué fuerza se retrae, o sea, se mueve hacia acá, ahí sí sería negativa, pero en este caso es positiva. Bien, entonces tenemos que reemplazar valores. K, que vendría a ser la constante elástica, es 200 newton sobre metro, que multiplica a X, que es el alargamiento o elongación, y es 0,2 metros. Multiplicamos estos dos valores y nos queda F es igual a 40 newtons. Bien, esta es la respuesta del ejercicio. Nos pide calcular la fuerza se mide en newtons, por lo tanto esta masa al ser colgada en este resorte provoca una fuerza de 40 newtons. Bien, esa es la respuesta del ejercicio. Esta misma fórmula puede ser utilizada para calcular también la elongación y para calcular la constante elástica. Ya vamos a ver otro ejercicio sobre esto. En este caso nos dice una balanza en una balanza se ha colgado un peso que produce una fuerza de 50 newtons. Esto provoca que el resorte de la balanza se alargue 0,12 metros. Tenemos que responder dos preguntas: calcular la constante elástica de la balanza y calcular la longitud del resorte si se coloca un peso que produce 75 newtons. Bien, entonces tenemos un tipo de balanza que funciona con resorte de estas que se cuelgan, ¿verdad? Vamos a responder la primera incógnita, que es literal A: calcular la constante elástica de la balanza. Para eso necesitamos los datos. Nos dice que se cuelga un peso que produce una fuerza de 50 newtons. Aquí tenemos. Esto provoca que el resorte de la balanza se alargue 0,12 metros. Recuerden que si nos habla de alargar o contraer, se refiere a lo que es la elongación o el alargamiento. Por lo tanto, X igual 0,12. Lo que nos pide calcular es la constante elástica, es decir, el valor del resorte con el cual se producen estos valores. Entonces partimos desde la fórmula inicial: fuerza es igual constante elástica que multiplica al alargamiento. Fíjense que lo que quiero calcular es K. ¿Sí ven? Este valor y este valor ya los tengo. Lo que hago es un despeje de fórmulas. Entonces la constante elástica K pasará de este lado y F ocupará su lugar, mientras que X pasará a dividir de esta forma. Ya despejé lo que es K. Entonces, si quiero calcular la constante elástica, debo usar esta fórmula. Bien, lo que hago ahora es reemplazar valores. F, que es fuerza, 50 newtons, sobre X, la elongación o alargamiento, 0,12 metros. Finalmente, multiplico estos dos, divido, porque es una fracción, por lo tanto es una división. 50 dividido para 0,12 me queda 416,6 newtons sobre metros. Bien, y esa es la respuesta. Constante elástica de esta balanza es 416,6 newtons sobre metro. Este valor corresponde al resorte, por lo tanto no varía. Aunque yo le ponga más peso o menos peso o le quite el peso, este valor no varía, ya que pertenece al resorte debido a su construcción, a los elementos con los cuales
fueron construidos. Como les dije, hay resortes que son más duros y otros más suaves. Bien, entonces esta variable no va a cambiar. Vamos al literal B. Nos pide calcular la longitud del resorte si se coloca un peso que produce 75 newtons. Fíjense que el peso ha subido, ¿verdad? Si el peso ha subido, significa que se va a alargar más que antes, ya no se va a alargar esto, el valor de X. Entonces los datos que tenemos son los siguientes. La fuerza que ahora se aplica es 75 newtons. La constante elástica, que ya la calculamos y que no varía porque es el mismo resorte de la balanza, es 416,6 newtons sobre metro. Ahora, como se ha colocado un peso mayor, si ven, un peso que produce más fuerza, por lo tanto se va a alargar más. Queremos saber cuánto se ha alargado ahora el resorte de la balanza. Partimos nuevamente desde la misma fórmula. Esta vez queremos calcular lo que es X, la elongación o alargamiento. Por lo tanto, despejo la X pasará del lado derecho, F permanecerá arriba y abajo pasará la letra K o la constante elástica, de esta forma. Entonces, cuando quiero calcular el alargamiento o elongamiento, debo aplicar esta fórmula. Reemplazo los valores. Fuerza 75 newtons sobre la constante elástica, que es 416,6 newtons sobre metro. Divido estos dos valores, 75 para 416,6, debo dividir y me queda 0,18 metros. ¿Por qué me sale metros? ¿Qué pasó con las n's? Bueno, pasó lo siguiente. Como se estaba dividiendo, lo que se hizo fue eliminar las n's y solo me quedó la m de metros, ¿sí ven? Además debe quedarme metros porque estoy buscando una distancia. Entonces, si se dan cuenta, como se usó una fuerza mayor, es decir, se colocó un peso que produce más newtons, más fuerza, lógicamente el resorte se iba a alargar más. ¿Cuánto se ha alargado? 0,18 metros. Listo, así es como se debe resolver este tipo de ejercicios utilizando la fórmula planteada.